yo. Ese yo de la psicología es alguien que mora y vive en mi interior y es una energía. Esa energía debe ser transformada. Cuando yo recurro a mi propio ser interior, al observar un error en mí, entonces puedo pedir a mi propio ser interior como madre, disuélvame este pensamiento. Madre mía, disuélvame este recuerdo, disuélvame esta imagen. Y cuando la persona aplica eso de instante en instante, entonces se gesta lo que se llama la muerte en marcha. Si nosotros tenemos alrededor del día entre unos 50, 60, 70 mil pensamientos, y cada pensamiento es un pensador diferente y produce algo en mi interior, puede originar trastornos físicos, trastornos psicológicos, trastornos mentales. ¿Para qué alimentar más a ese pensador? Bastante tenemos nosotros con nuestros propios defectos para nosotros meternos con los defectos de las demás personas. Cuando una persona trabaja sobre sí mismo, no le queda tiempo para vivir en función de las demás personas. Cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo, entonces descubre lo importante que es transformar su propia vida. Descubre lo importante que es aprovechar las difíciles circunstancias de la vida para conocerse y reconocerse. ¿Por qué tengo que juzgar a una persona si en el momento en que yo la juzgo me doy cuenta que eso que yo le critico a esa persona, eso que yo le juzgo, también lo tengo sobrado en mi interior? Ya vemos cómo la mente solo conoce lo que reconoce. Cuando uno mira a una persona y empieza a lanzar murmuraciones, chismes, calumnias, conjuras, persecuciones, eso que yo estoy diciendo de esa persona es porque en mi interior vive y es porque soy exactamente igual o peor que él. Por eso, cuando una persona aprende a ser impecable con sus palabras, entonces no gasta sus energías en las murmuraciones, en los chismes, en las calumnias, sino que cada que llega a esas voces en mi interior, entonces pues no le acepto a la mente ese pensamiento. Puedo pedir, madre mía, disuélvame ese pensamiento, disuélvame esa charla, disuélvame ese monólogo, disuélvame ese drama, esa comedia, esa tragedia que se da en mi propia mente y que yo mismo la he creado y que yo mismo le estoy dando fuerza cada que aparece en el plano de mi entendimiento. Morir en sí mismo es de lo más agradable que existe en la vida, porque la razón de vivir es morir. No la muerte del cuerpo físico, sino la disolución de todos aquellos factores que hacen que uno sea infeliz en medio de la opulencia, en medio de la riqueza, o en medio de la pobreza, o en medio de su propia miserableza. Porque no solamente nos revolcamos en el lodo de la inmundicia, sino que nos revolcamos también en el lodo de la riqueza, como nos revolcamos en el lodo de la pobreza. Realmente la pobreza no es la carencia de dinero, es la carencia de valores internos. Cuando nosotros somos capaces de desarrollar nuestros propios valores internos, entonces adquirimos riqueza. Cuando una persona empieza a modificar su vida, la misma vida lo asiste, la misma vida lo ayuda. ¿Por qué? Porque al mejorar su condición de ser, entonces se une a personas de mejor condición de ser. Y muchas de las necesidades que tiene le son satisfechas. Porque cuando uno le sirve a la misma vida le sirve a uno. De ahí
de que la mayor pobreza de uno es no reconocer sus propias debilidades para corregirlas, cambiarlas y mejorar cada día más su existencia. Ese morir en sí mismo implica trabajar sobre nuestra propia mente, trabajar sobre nuestros sentimientos, trabajar sobre nuestras emociones, sobre nuestras palabras, sobre nuestros actos. Muchas veces, digamos, una persona entra a una casa y observa algo sobre la mesa. De pronto, al observar el objeto, escucha una voz por dentro que le dice: uy, eso me gustó, eso es mío. Y le dice a la persona: oiga, ¿usted por qué no me regala un vasito con agua para que se vaya para la cocina? Mientras él coge el objeto y se lo guarda. ¿Por qué? Porque en ese momento aparecen esos yoes ladrones en uno, que les gusta quitar las cosas. Pero cada vez que uno va a cometer una acción de esas, lo primero que hace es engañarse a sí mismo. Y cuando uno se engaña a sí mismo y se miente a sí mismo, cada vez tiene que mentir más para poder sostener su propia mentira, su propio engaño. De ahí la importancia de nosotros aprender a respetar toda vida y todo aquello que no es nuestro. En la medida en que nosotros nos volvemos impecables en nuestras palabras, en nuestras acciones, haciendo lo correcto y lo mejor que podamos hacer, entonces vamos mejorando poco a poco. Y ya no nos tomamos las cosas como si fueran nuestras. Porque muchas veces, como cuando una persona está viendo una telenovela, que resulta llorando por lo que no le ha pasado, sufriendo por lo que no le ha acontecido, y muchas veces hasta furiosa con el actor o con la actriz por las cosas que está diciendo, porque se está tomando todas esas cosas como si se las estuvieran diciendo a ella o como si le estuviera pasando a ella. Yo recuerdo una vez en Bogotá que un actor, que en uno de los episodios de una telenovela, pues le tenía que pegar a una de las protagonistas. Entonces, cuando él salió a caminar por el centro, por la 7ª con 24 en Bogotá, entonces una señora que venía lo encendió a cartera, le dio golpes, dizque porque le estaba pegando a las mujeres, cuando era simplemente un drama que se estaba representando, que se estaba viviendo, pero ya la otra le había dado realidad. Lo mismo pasa con nosotros en la vida. Muchas veces llegan imágenes a la mente y les damos tanta realidad y tanta fuerza que muchas veces sufrimos, ni siquiera por lo que no está pasando. O sea, son cosas que la persona se imagina, que piensa, que cree. Y como se las cree, entonces las hace parte de su vida. Morir en sí mismo es no aceptarle a la mente ningún pensamiento, recuerdo, imagen que vaya a desarmonizar mi existencia. Acordarme de que yo tengo un ser en mi interior que está presto a servirme en el momento en que yo lo pida. Porque hay un principio que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Cuando uno, por ejemplo, está atento a qué es lo que estoy pensando, a qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy deseando, y si eso es justo, si eso es noble, si eso es edificante, si eso es verdadero, y al hacer ese examen me doy cuenta que no lo es, entonces es alguien que se ha apoderado de mi psiquis, de mi mente, de mis emociones, es un intruso, y debo disolver esa energía, esa fuerza, para transformarla en algo distinto. Personalmente lo he hecho durante mucho tiempo y los logros han sido maravillosos. Cuando a uno le llega una imagen a su mente negativa y usted dice: madre mía, disuélvame esa imagen. ¿Por qué? Porque me desarmoniza, porque le hago mal a mis órganos, glándulas, tejidos, a mi cuerpo, porque me enferma, porque daño el espacio donde me encuentro, porque afecto a las personas en las cuales relaciono esa imagen. Entonces empiezo a modificar mi propia vida y empiezo a ayudar
a todos los seres del planeta. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar de esa fuerza, de esa energía, de esa vibración que en ese momento estoy irradiando. De ahí la importancia de nosotros aprender a trabajar de instante en instante en la muerte psicológica, en eliminar nuestros defectos, porque no podemos eliminar los de nadie. La guerra es nuestra, es interior, no es exterior. La guerra no es contra los pueblos hermanos, contra los pueblos vecinos, sino contra nuestra propia psicología negativa, para sacar de allí los verdaderos valores que hacen crecer al ser humano y desarrollar al verdadero hombre con toda la sapiencia del bien y con toda la sapiencia del mal. Pero también nosotros debemos comprender de que es necesario no solamente beneficiarnos nosotros con el conocimiento, no. Hombre, si algo me sirve a mí para cambiar mi vida, para vivir más feliz, más tranquilo, dichoso, en paz, ¿por qué no compartir ese conocimiento y esa sabiduría con los demás seres humanos? Eso es lo que nosotros hacemos a través de estos programas, compartir con todos ustedes estas fórmulas que les permiten un cambio y una transformación en su vida. Acá en Manizales, en la carrera 24, número 2420, tenemos una conferencia esta noche sobre el poder de la voluntad. Los invitamos cordialmente y muy amables televidentes. Habló para ustedes Jorge Mario Sepúlveda Betancourt del Sendero Espiritual de Tgolca. También queremos invitarlos a que lleven estos conocimientos a la práctica, porque de nada sirve recibir la palabra si la palabra no se hace. Es necesario llevar a los hechos las palabras, porque los hechos gritan más duro que las mismas palabras. Cuando nosotros vivimos un conocimiento en la práctica, somos el conocimiento andando. Cuando nosotros condensamos la alegría y la felicidad y la paz en nuestro interior, somos la alegría y la paz andando. ¿Por qué? Porque irradiamos eso. Porque hacemos que las personas se sientan por un instante muy bien y podamos compartir con ellos lo que nosotros ya sabemos, si ellos en su libre conciencia y voluntad así lo quieren. Porque no se puede enderezar a alguien que no quiere ser enderezado. La persona tiene que querer, y cuando ella quiera, ella misma puede enderezar el carril de su propia existencia. ¿Por qué? Porque solamente él puede trabajar sobre su mente, solamente él puede trabajar sobre sus sentimientos, solamente él puede trabajar sobre sus acciones, y debe saber hacia dónde dirige el barco de su propia vida. Debe saber qué rumbo coger para saber el resultado. Así, cada persona podrá transformar su vida. Muy amables y muy buenas tardes.